Muy bien. Adelante, Paquito. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Señoras y señores, muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Nos da mucho gusto saludarles desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera. Soy su servidor Arturo Aguirre y a nombre de todo el personal de Radio Primavera les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de este ciclo Recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, donde el día de hoy vamos a ir en un viaje en el tiempo y el espacio hasta Punta Arenas, Chile, concretamente al cementerio Sarah Brown. Y ahí nos va a dar una explicación, como acostumbra hacerlo, el doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien también es el coordinador académico de este ciclo, pero el día de hoy va a ser también el presentador. Así es que, sin más, le doy el uso del micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho para que nos lleve a pasear al cementerio Sarah Brown de Punta Arenas, en Chile. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a personal y al auditorio en general. Un gusto de continuar con este ciclo de conferencias recuperando nuestro patrimonio cultural con la temática de los itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América. Hoy, miércoles 18 de agosto, vamos a comentar en esta exposición un caso diferente de lo que hemos venido hablando. Hemos visto las distintas rutas o itinerarios culturales en distintas regiones, sobre todo la región de México, el Caribe y Gran Caribe. Iniciamos ya en la parte de Sudamérica. Hemos hablado de las ciudades, puertos y fortificaciones, pero creo que sería importante detenernos también en las necrópolis, es decir, en los cementerios que en muchas de estas ciudades se conservan, y este en particular en Punta Arenas, que es la ciudad más austral del continente, es decir, es la ciudad que se encuentra en la latitud más al sur de la zona del continente. Hay otras partes, otras poblaciones que corresponden ya al archipiélago de Tierra de Fuego, pero de la parte continental, Punta Arenas tiene la latitud más al sur de estas ciudades en el cono sur. El cementerio Sarah Brown es un cementerio extraordinario. Tuve la oportunidad de visitarlo y de recoger la información y toda la arquitectura funeraria que en él encontramos. Me ha parecido importante incluirlo porque hablar de una necrópolis en el fin del mundo, como se le llama a esta región de la Patagonia, nos permite conocer también eh, las migraciones, es decir, itinerarios culturales tuvieron también un flujo de personas, lo comentamos ya en una de las sesiones,
donde hablamos de las Canarias y la importancia durante el virreinato de estos migrantes de estas islas hacia la zona del Caribe, posteriormente a la zona del continente, distintas regiones, principalmente en la región sur, y las migraciones hacia, a lo largo del siglo XIX y siglo XX fueron también muy importantes, particularmente de la Europa oriental, y eso se puede constatar principalmente en libros de registros, en libros funerarios, etcétera, pero los cementerios nos permiten ver la procedencia de muchos de estos migrantes. Este cementerio en todos sus mausoleos, que son extraordinarios. Tenemos los nombres y apellidos de familias y de personajes que vinieron de esta región oriente de Europa, y eso nos da un referente muy importante de la colonización que se tiene principalmente de migrantes europeos hacia este final del siglo XIX y siglo XX. El cementerio se realiza por parte del municipio hacia el siglo XIX, y la esposa de uno de los empresarios más importantes, la señora Sarah Brown, es la que hace una gran donación para la construcción de esta entrada monumental y de las edificaciones más importantes para dejar este cementerio funcionando. Esta imagen que vemos es la vista exterior del cementerio, en donde se ve el tipo de arquitectura, los accesos, el acceso principal, la monumentalidad y masividad de esta arquitectura y los detalles de muchos de los relieves de la herrería que le da un valor agregado a esta arquitectura funeraria. Aquí podemos ver en estas imágenes que voy a ir presentando el diseño que esta entrada monumental a este cementerio se tiene a los espacios interiores de vestíbulo, recepción e instalaciones, administración, y ahí podemos ver eh, esas características de esta arquitectura de final del siglo XIX, principios del XX, que se establece en una ciudad tan al sur del continente. Estos son algunas vistas del edificio principal del acceso, en donde además de su arquitectura, tiene una gran calidad en los herrajes, en las ventanerías, en los vitrales que en el mismo se tiene para la iluminación interior del conjunto. Vemos también parte del jardín que se integra y va a ser uno de los atractivos también, al igual que la arquitectura funeraria, el diseño de la arquitectura de paisaje de estos jardines. En esta placa vemos la referencia a esta donación de la señora Brown en 1919, que es cuando se realiza esta obra y el conjunto en su trabajo ya para dar inicio a un cementerio totalmente estructurado y formal. La necrópolis fue abierta por petición del gobernador del territorio de Magallanes, don Manuel Señoret, por decreto supremo, el 9 de abril de 1894. Ese es el acta de creación de este cementerio. El primer administrador fue don Máximo Gili, y la primera sepultura se efectuó el 20 de septiembre de 1894. Esta placa constituye parte de muchas de las placas que vamos a tener en el edificio principal, y otras que son conmemorativas en los distintos mausoleos. En la parte final de esta placa hace referencia a que el pórtico monumental, la entrada a este cementerio, fue donada por la señora Sarah Brown en 1919. Esta otra referencia más reciente, que hace también alusión a la fundación del 9 de abril de 1894, nos da una referencia de la extensión de este cementerio, que se edifica en un predio de 4 hectáreas cedido por el propio gobierno,
y a 1 kilómetro al norte del río Las Minas, periférico, cercano a la ciudad de Punta Arenas. El pórtico monumental y los muros perimetrales que se construyeron hacia 1919 fueron donados por la señora Sarah Brown, y la obra fue terminada en 1923 y construida por el ingeniero Fortunato Ciscuti, otro nombre europeo. Los ornamentos son obra del escultor Pascual Boris, en estilo francés neoclásico, que era el estilo que se estaba realizando en muchas de las edificaciones de la ciudad. El cementerio Sarah Brown está considerado como el tercero en la ciudad y el cuarto en lo que es la colonia o provincia de esta región, y es uno de los que han sido identificados o valorados como uno de los cementerios más bonitos en América, y uno de los cementerios más bonitos también dentro de los cementerios en el mundo. Esta otra placa de 2010 hace referencia que en el año del Bicentenario de la República de Chile, el cementerio municipal de Punta Arenas fue elegido mediante votación popular en un concurso interno a nivel nacional como 15 clásicos de Chile, es decir, 15 representaciones importantes de sitios patrimoniales de Chile, y como un icono el más representativo de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Este plano informativo que está en la entrada al cementerio municipal nos muestra en la parte de abajo, en ese glosario amplio, pues algunos de los monolitos, monumentos, sepulturas de tipo histórico, es decir, tiene una gran calidad histórica de referencia a personajes. Viene una relación también muy detallada de las sepulturas y mausoleos de escritores y poetas de Magallanes, de esta región, y sepulturas y mausoleos también de organizaciones sociales desde la colonización. Es decir, están representados tanto los artistas, escritores, poetas, organizaciones de trabajadores, y tenemos por último también las sepulturas y mausoleos de inmigrantes destacados en la historia de la colonización de la región, y de instituciones también armadas y religiosas. Es decir, el, el perfil social de todos estos grupos están finalmente en esta necrópolis presentes en distintos mausoleos comunitarios y en mausoleos familiares. Esta es la entrada principal que vemos en el acceso sobre una avenida, la avenida Bulnes, una avenida muy amplia. Es un acceso importante y monumental. En azul vemos toda la parte perimetral que delimita el espacio interior, y luego vemos un acceso al centro con una especie de gran glorieta o gran espacio interior con este otro de jardines, y la distribución a través de estas trazas eh, eh, reticular, pero en un sentido alargado, de las calles, que cada una lleva diferentes nombres de las plantas que han sido, las flores que han sido colocadas en ellos. Y lo que vemos en verde, que es lo que vamos a ver en otras imágenes, son alrededor de 600 pinos cipreses, algunos de hasta 6 metros de altura, trabajados de manera con mucho diseño, y creo que tanto esta vegetación y esta arquitectura de paisaje como el conjunto hacen que destaque como un gran espacio funerario. Esta es la representación en una de las puertas principales del escudo de la Municipalidad de Punta Arenas, y este es el primer espacio. Al salir de esta entrada monumental, tenemos este espacio abierto y podemos ver esta diversidad de árboles y pinos
de la región del Cono Sur, de la Patagonia, las cuales se integran estos mausoleos que vemos al fondo con esta vegetación natural de los árboles y luego el trabajo de muchos de estos pinos, cipreses, en los que se trabajan como un diseño ya de jardín, de un jardín funerario, de una arquitectura llamada de paisaje. Vemos al fondo algunos de estos mausoleos enormes y muy ricos, hechos en con decoración de mármol y otras piedras, seguramente en barcos. Y aquí vamos entrando en lo que son los accesos en la parte interior, las calles, y vamos a ver una gran diversidad de diseños, desde mausoleos abiertos, como el caso de este que tenemos aquí en primer término, todo elaborado en mármol, con relieves iconográficos en la parte baja. Vemos otro en otro estilo muy geométrico y otro utilizando piedras de mármol de colores, y vean el diseño del jardín en su conjunto. Y la vegetación, este es extraordinario, como esta vegetación propia de la región, este tipo de pinos y araucarias en algunos casos, que llegamos a observar, se ha conservado con su propio diseño y con la forma que el viento en esta región tan fuerte y tan ventosa inclina muchos de estos árboles, y vemos cómo los vientos son dominados de alguna manera por la propia vegetación que rompe este viento tan fuerte que existe en la Patagonia y permite en el interior poder deambular a lo largo de los espacios. Aquí vemos uno de los mausoleos con estos óculos en la parte superior, una gran reja de metal con una cadena y un pórtico, y los remates que son extraordinarios en todos los casos, con florones, cruces de piedra y de bronce, con una cubierta a dos aguas, y que tiene esta doble altura y que hace un espacio funerario muy especial. Y vamos a ir viendo, entremezclado con esta arquitectura funeraria, la presencia de esta vegetación, de estas flores, que son agrupadas por cada una de las calles en las que el nombre de la calle corresponde al tipo de flores que en ella se han incluido. Estos diseños son extraordinarios, son una arquitectura de principio del siglo XX, y vemos este gran mausoleo monumental de una de estas fraternidades italianas, con esta ventana, perdón, esta puerta con un diseño circular, y luego los remates en las cuatro esquinas y un remate en la cúpula en la parte central, y las placas que en todos ellos aparecen con distintas inscripciones que se han ido colocando con el tiempo. Estos son únicos, son estos cipreses, pinos cipreses, trabajados con un diseño ya de arquitectura de jardín. Se han hecho este corte especial, y vemos estos grandes macizos como elementos verdes que le dan otra escala al conjunto, a sus calles, a los cruces entre el sector oriente y el poniente, y luego como hay remates de cruces en estos andadores y jardinados todos ellos con flores en las partes laterales. Y pasamos a otra de las calles donde el nombre de la calle corresponde a estas flores que a lo largo del mismo se han sembrado y que se mantienen. Esta visita fue realizada en los meses de verano, muy fríos todavía para los que vivimos en latitudes más al norte, muy ventoso además, pero es el verano bueno, invertido, esto fue invierno, allá es verano, las estaciones son invertidas, fuimos en vacaciones de invierno y allá era el verano. Siempre tenemos estas dos
conversiones en las estaciones con el sur y con el norte. Este es uno de los mausoleos también, con este pórtico y esa gran puerta de bronce de una de las familias importantes, Menéndez Montes, en la historia de Punta Arenas, con este gran diseño sobre el eje principal de una de las calles. Y vean cómo la solemnidad de ese mármol y de esos colores, a veces claros, a veces oscuros, se destaca con las flores y el colorido y la vida, o sea, el gran contraste que nos da este cementerio con vida vegetal de árboles y flores y arbustos y el carácter solemne de esta arquitectura funeraria. Aquí vemos otro mausoleo totalmente macizo, sobrio, con una puerta con su cruz central de los Suárez Ladoche, otra familia de origen europeo, y esta es la cripta familiar de ellos, junto con estas flores que están en torno a la calle y eh, al mausoleo funerario. Este gran mausoleo también, muy masivo, que pertenece a la Sociedad Española, y vemos el diseño correspondiente a esta época, principios del siglo XX, en donde no tiene gran un recubrimiento de mármoles, pero es muy solemne la construcción por su masividad, casi como la portada del propio cementerio. Y estos otros que tienen otra escala son los andadores laterales alargados y que rematan en estos juegos de cipreses junto con árboles con diseño natural, los andadores y las flores que vienen mencionando, y el uso de templetes en algunos mausoleos abiertos, otros cerrados, y el mantenimiento. Podemos ver cómo está perfectamente conservado y el mantenimiento es extraordinario, tanto de las criptas como del conjunto. Vemos esta otra, corresponde a la Cruz Roja de la región, es un mausoleo amplio, sencillo, y este otro en la parte central del cementerio, donde hay una especie de avenida, y esta gran cruz que marca el eje y que está en un entorno de estos cipreses tallados, recortados, y que le dan una monumentalidad de la naturaleza diseñada y recortada, y que contrasta con los que son en un diseño natural, es decir, el diseño arquitectónico de paisaje con el diseño natural de los árboles. Aquí está otro mausoleo de la familia Ross, muy simple, sencillo, y este otro mausoleo extraordinario. Vean ustedes el trabajo en las placas de bronce, de esculturas y placas que han sido adosadas posteriormente, los pilares y cadenas que delimitan el acceso, la gran puerta y sus ventanas, y los remates todos con detalles de bronce, y esta gran figura de un ángel en el remate, y el tipo de cúpula que tiene con un pórtico muy eh, señorial a este gran mausoleo. Y aquí uno de las calles en las que se contrasta entre la arquitectura de paisaje y la arquitectura construida. Y cómo estos elementos verdes diseñados con estas formas, pues dan esa escala y proporción e integración con los elementos naturales. Esta es otra cripta en una de las entrecalles, en la parte de esquina, y vemos el cerrado casi hacia afuera, muy sencillo, muy austero, este, pero son los distintos tipos de mausoleos que podemos encontrar en este lugar. Este corresponde al cuerpo de bomberos de la ciudad,
también con este diseño de principios del siglo XX, que es muy característico en grandes ciudades urbanas, más que en estos lugares tan aislados en el Cono Sur. Y esta es interesante, aquí se ve un contraste de este espacio funerario, ya sin mausoleo, sino con criptas, el espacio abierto de una de las plazas y el contraste en la vegetación de fondo y el viento, cómo hace vibrar estos elementos y cómo sirven también de barrera al mismo. Aquí se ve otra de las calles en el cementerio, con criptas de distintos tipos y la vegetación que va dando escala y proporción, tanto los cipreses naturales como los que han sido eh, diseñados con estas formas. Y aquí deja ver esta ventana natural, entre uno de ellos esta otra arquitectura funeraria en el fondo, con esculturas en mármol, muchas de ellas traídas desde Europa en barcos y colocadas, al igual que muchos de los trabajos escultóricos, y otros seguramente fueron hechos por artistas locales que trabajaban para estas familias y que decoraban estos espacios funerarios. Aquí vemos ese otro andador en donde no tenemos arquitectura funeraria, sino el espacio, ese cambio de arquitectura verde, paisajística y naturaleza que se incorpora con la masividad de muchas de estas estructuras sólidas, fuertes, hace que el cementerio y su recorrido sea muy atractivo. Es decir, es casi como ir a una ciudad de los muertos con todo el lujo, como un museo a cielo abierto. Aquí vemos parte del nombre de una de las familias, luego los detalles de estos remates, la cúpula, de los florones, los detalles flamígeros de estos florones y las cornisas con toda esta decoración perimetral. Aquí vemos otro en la parte superior de la entrada, vemos el escudo de la familia, y vemos el nombre de esta familia con algunas placas que se han agregado a la arquitectura original. Familia Kusanovi, apellidos un poco complicados para los que no estamos familiarizados con estas eh, migrantes europeos de esta región, y vean el trabajo del almohadillado, de la decoración de esta entrada y algunos hechos en madera, es decir, este es un trabajo de talla en madera con estas placas y estas cabezas de leones y cadenas que completan el diseño, y vean, es un trabajo con estas figuras de ángeles que le dan una calidad diferente por el material y la textura, y que contrasta con otros elementos de bronce que se conservan con rejas y cadenas en lo que sería una especie de vestíbulo al mausoleo. Aquí tenemos el mausoleo de la Sociedad Francesa, ¿sí? Muy austero, en blanco, con estos elementos en metal, con estos postes, y la vegetación que hemos venido mencionando a un costado. Este es uno de los que ya habíamos visto en una vista de conjunto. Vean, pues es un alarde de esculturas el que podemos encontrar en este eh, mausoleo y en este cementerio, quizás mucho más que el de la propia ciudad actual en el lugar. Aquí están los elementos que en bronce fueron agregados en la edificación original, las, eh, los, eh, los remates de las columnas, los capiteles con estos jonios de tipo griego, y luego la decoración de esta gran placa con el nombre de esta familia y de este personaje importante en la cultura
en las artes, en la literatura, esta figura que contrasta con las de mármol, que es un ángel alado con un clarinete que remata la cúpula de esta edificación. Estas cruces muy galardonadas con estos roleos vegetales hechos en piedra, eh, estos remates también en bronce, y las placas que vamos a ver a continuación, en la que hacen referencia distintas asociaciones eh, comerciales, ganaderas, a la memoria de personajes históricos importantes de la ciudad. Esta hace referencia a 1918, viene aquí el diseño del personaje, un rostro, y esta figura tallada en esta escultura en bronce, que es extraordinaria. La pura placa hace un complemento y le eh, enriquece al propio mausoleo en su parte exterior. Aquí vemos otra placa mucho más sencilla, hacia 1958, a José Menéndez, eh, y con algunos diseños de la Sociedad de Médicos seguramente, y esta de la Sociedad Española, en donde vienen la referencia a Punta Arenas, los escudos de armas, eh, y todas las asociaciones o benefactores que existían en la sociedad de ese momento, y son placas que fueron siendo, fueron agregándose a los propios mausoleos, y este detalle tan extraordinario que es este elemento en metal sobre la estructura en piedra y mampostería. Aquí tenemos otra placa, este personaje de sus empleados y obreros de las sociedades Méndez Baeti, y se ve esta de organizaciones de navegación y de ganadería, que eran las actividades más importantes que Punta Arenas tuvo. Aquí vemos otra placa de metal en el mismo mausoleo, y los detalles que se hicieron con forja. Aquí vemos este soporte para las cadenas con este diseño tan especial propio de la época, y todas estas placas que hemos visto para este mausoleo, y luego la gran puerta para este espacio interior. Vean los remates en la parte alta, y algunas otras placas también de gran carácter artístico, eh, estas de motivos vegetales hechos en metal, estas coronas que complementan el exterior de estos conjuntos. Y bueno, regresamos a lo que nunca se pierde, es decir, entre mausoleos y flores y árboles es extraordinario. Es un descanso caminar en este lugar, y es una visita obligada. Creo que si uno quiere tener una idea del arte que en esa época se realizó en la ciudad, pues estos edificios lo constituyen. Y algunos de los pasajes naturales pues tienen esta calidad artística. En este caso, el ciprés no ha sido más que delineado, se ha dejado su crecimiento natural, y es extraordinario el movimiento que el viento hace al árbol y la vibración que éste produce en este andador rodeado de de esta vegetación. En algunos se conservan vitrales interiores. Aquí se ve parte de la decoración exterior y el vitral que sirve para iluminar el interior. Aquí vemos cambios de tonalidad de estos cipreses, que lo hace tener una gran textura eh, y colorido, junto con los elementos hechos en piedra que recuerdan quizás motivos también de origen vegetal.
Otras lápidas, más que mausoleos, son más sencillas. Aquí en esta, hacia 1906, una gran placa de piedra labrada, y vemos aquí la referencia y la fecha hacia 1906. O sea, son placas funerarias de casi el inicio del cementerio. Aquí vemos otros entre eh, sitios más sencillos con algunos otros mausoleos más sencillos en algunos de los andadores. Vemos este remate de este magnífico estado de conservación con la placa de la asociación a la que pertenece. Este otro que casi parecería una capilla, que es un mausoleo con todos estos estilos neoclásicos del final del siglo XIX, principios del XX, y que vemos representados en esta, en esta, en este mausoleo. El de los salesianos, Punta Arenas, aquí está su escudo en una placa de mármol, y otras eh, lápidas más simples, esta en 1904, en mármol, con este detalle simplemente exterior y las criptas. Y la parte de atrás siempre, la vegetación está distribuida en todo el conjunto, independientemente de los mausoleos o de las criptas mucho más sencillas. Tenemos este otro tipo de arquitectura funeraria también, y algunas placas también más sencillas como esta, y pequeñas esculturas que familiares han colocado junto a ellas. Y esta es la que pertenece a Sarah Brown. Vemos con esa cúpula de cebolla eh, conocida para la arquitectura oriental, la región de Rusia, Ucrania, toda esa región, y vemos todo el trabajo de rajes, de forja, de las ventanas, y este remate de cúpula con una cruz en este lugar que es un gran jardín muy especial de la donadora de este espacio funerario. Y ese es el detalle de la cúpula de ese mausoleo, que es extraordinario. Y estas figuras de estos monumentos con ángeles en distintas actitudes, formas, pero que sorprenden al caminar en este espacio, encontrarlos entre dos árboles, el monumento y la figura de este ángel. Otras zonas están en la periferia, como estas, en las que se contrasta un gran mausoleo con criptas de menor tamaño, y en todos los casos siempre la presencia de los cipreses, que son los que le da una gran unidad al conjunto. Aquí vemos otro de estos mausoleos, y las flores que he venido mencionando, que están siempre presentes en cada una de las calles y hacen alusión al nombre de la misma. Las esculturas en mármol, en talla en piedra, son extraordinarias. Esta es una figura de un ángel alado en esta actitud y este movimiento, junto con una cruz, y forma parte del remate de uno de estos conjuntos. Nuevamente el cuerpo de bomberos, aquí vemos el conjunto de ellos, y estas flores que en esta época del año eh, encuentra uno en esta región, ¿no? Los detalles de algunas de estas, y esta vista más cercana de esta sociedad italiana, en donde es un diseño arquitectónico muy vanguardista para su época, la puerta con un círculo y luego estos remates muy masivos de esta arquitectura y de esta sociedad que debe haber sido importante en el lugar. Y nuevamente lo que le da integración a esta región austral de Patagonia, que es la vegetación. Aquí esto pertenece a la sociedad femenina, son criptas a lo largo de este mausoleo, de este remate y esa cruz.
Y esta otra más, quizás más contemporánea, que hace referencia a la familia y a su región, y vemos cómo se convive en este lugar eh, eh, por muchos grupos étnicos y religiones en el sitio. Y algunas que pertenecen a figuras de la guerra. Aquí aparecen algunos elementos como balas, etcétera, y esta lápida con piedras y una placa de este personaje. Otras como esta es una lápida sencilla. Aquí vienen los nombres, que es lo que hace interesante, y el trabajo eh, artístico de estas placas. Estas otras talladas en piedra, estas figuras de ángeles en cartelas en la parte superior de los accesos, en, en estas placas también en bronce, estas figuras de ángeles en casi suspendidos en el aire, casi flotando sobre el remate, con figuras de personajes, de niños, algunas otras de tipo más simples, que son estas eh, áreas de cementerio vertical, en donde se ponen las urnas en una de los costados del conjunto, las flores que siguen estando presentes en cada una de las calles, y otras que son interesantes, donde la placa tiene una pintura pequeña o una fotografía que se le agrega. Aquí vemos en esta otra sección eh, cómo la placa hace alusión a la hora fatal, y luego la imagen del personaje o de la familia que falleció en el lugar. Y estas otras que encuentra uno también distribuidas de gran calidad y que son simplemente unas lápidas. Y nos llevamos esta imagen de ángeles volando, de obras artísticas extraordinarias en un espacio verde y exterior, y las placas finalmente de el cementerio, en la que hace nuevamente alusión a Sarah Brown, Punta Arenas, y a esta fecha de 1894-2014. Esta es la imagen de la señora Sarah Brown, que vivió de 1862 a 1955, en que ella fallece, y esta es una ilustración que está en uno de los salones del acceso al cementerio. Pues muchas gracias. Con esto concluimos esta primera referencia de una gran necrópolis en la ciudad más austral del Cono Sur, como una referencia también a estos migrantes que poblaron y dieron continuidad a estos asentamientos para el siglo XIX y para el siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Siger, por llevarnos a conocer este cementerio Sarah Brown de Punta Arenas, allá en Chile. Y con el permiso de Robert Jackson y de todos nuestros estimados radioescuchas y quienes nos siguen también por Zoom y por Facebook Live, yo le quiero preguntar, doctor, usted como especialista en arquitectura, porque vemos aquí una cuestión, un punto muy importante. Normalmente cuando se dice cementerio, se dice olvido, pero hay otra opción. Cuando se dice cementerio, se dice memoria, recuerdo. Díganos este punto de vista, ¿cuál es el punto de vista que gobierna en este aspecto del cementerio Sarah Brown, doctor? Yo lo que pude observar, a diferencia de siempre que visito una ciudad en cualquier parte, México o fuera de México, dejo un día para visitar los cementerios. O sea, me gusta conocer la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, y las necrópolis son siempre
espacios históricos muy importantes, nos habla de personajes, sus nombres, apellidos, épocas, el arte funerario que es fundamental y que está en muchos de ellos. Desafortunadamente, la arquitectura funeraria en México, por hacer referencia, muchas de ellas están en el olvido. Es una lástima que cementerios de gran calidad han sido mutilados, saqueados, destruidos. Y creo que se tendría que legislar para que los cementerios, como espacios históricos, pudieran conservarse de mejor manera. Y para mí fue una gran sorpresa como en este lugar, en Punta Arenas, en la punta del fin del mundo, en la que dije voy a visitarlo, lo visité con dos de mis hijas, le dije, hoy nos toca cementerio y están acostumbradas que cuando viajan conmigo me acompañan siempre uno de los días a un cementerio y lo disfrutan también, desde el punto de vista artístico, histórico, etcétera. Y mi gran sorpresa es el grado de conservación, es decir, conservar un jardín no es cosa fácil, es decir, y conservar además el jardín a la par que los monumentos funerarios, pues habla de que esta población y estas familias tienen un gran cariño por este espacio. Hay mucha gente, no nada más en las fiestas de muertos, durante la visita, había muchas familias caminando, muchos van a visitarlo como una parte artística, otros van por motivos familiares, pero lo que ustedes pudieron ver en general es un grado de conservación y de mantenimiento que es muy difícil darle cuando hay un jardín, es decir, jardín y espacio funerario y conservarlos al nivel del que vimos nos habla de la importancia de esa sociedad hacia sus personajes históricos, no solamente de familias comunes y corrientes. Vimos al inicio cómo hablé de personajes históricos, artistas, poetas, eh, sociedades, etcétera. Entonces hay un gran reconocimiento de esa ciudad para todos estos personajes que han sido parte de su vida y que siguen siéndolo en ese espacio al que ellos van. No son rotondas de hombres ilustres, es un cementerio de toda la población, desde los obreros hasta los hombres ilustres. Y eso me lleva a que este es uno de los cementerios que yo he visitado más extraordinarios por todo lo que pude observar en él, ¿no? Sí, muy bien, pues en efecto, dice que lo peor para cuando uno se va no es la trascendencia o la muerte, sino el olvido. Eso es lo peor para uno. Robert Jackson. Sí, tengo tres comentarios muy interesantes. El primer comentario, y antes de la presentación estábamos comentando un poco sobre esto. Hay dos panteones que siempre me han llamado la atención. Uno es la Recoleta en Buenos Aires, que es una verdadera ciudad de los muertos, y el cementerio de San Luis número 1, que está ubicado en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, en los Estados Unidos. Me ha llamado la atención porque todos los entierros están arriba de la tierra porque el nivel del agua está muy, muy alto. Entonces no pueden entrar. Entonces, la última visita a Buenos Aires, que fue hace 5 años, fui con mi esposa a la Recoleta y ahí llamó mucho la atención el hecho de que viendo adentro de los mausoleos se puede ver los taúdes. Y tienen una técnica de cerrarlos herméticamente para que no salen los olores. Entonces, todos los panteones son interesantes. Me gustó la placa decir que la historia, porque hace años llevaba estudiantes a visitar cementerios, especialmente del siglo XIX, no solamente para ver la arquitectura, sino también para ver las edades en que estaba muriendo la gente. Si uno va, por ejemplo, al Panteón de San Fernando aquí en la Ciudad de México, se encuentra las personas ilustres, Benito Juárez y varios otros presidentes, pero los entierros de muchos niños, porque en esta época morían muy jóvenes muchos niños. Entonces, los cementerios del pasado, más que otra cosa, conservan mucho de la historia. Y un comentario final, un recuerdo que tengo. Si han visitado San Francisco, dentro de la ciudad de San Francisco, en California, no hay ni un
cementerio. Todos los cementerios están ubicados en la pequeña ciudad de Colma, que está ubicada al sur. Ahí están todos los cementerios de la ciudad de San Francisco. Y hace como 40 años estaba haciendo investigaciones en, perdón, el archivo del arzobispado de San Francisco, que fue ubicado en unos pequeños cuartos adentro del mausoleo de los arzobispos de todo San Francisco. Un edificio enorme, como las Torres Gemelas comparado con esos mausoleos, un edificio grandísimo que habían construido para los arzobispos. Y alrededor, todos los panteones, panteón católico, protestante, es un lugar ideal para vivir porque los vecinos no hacen nada de ruido. Bueno, esos son mis comentarios. Muy interesante y muy útil visitar los panteones. Sí, pues precisamente la arquitectura, el paisaje de cada uno de los cementerios revelan esta cuestión del sentimiento preponderante. Quiero decir esto, y estarán de acuerdo conmigo, yo no soy especialista en arquitectura, pero procuro visualizar a través de lo que yo percibo, primero de la simple percepción y luego a través de cierto raciocinio o razonamiento, de que hay veces que los panteones reflejan el dolor con que una persona llega a despedir a sus muertos y también otros con el amor que llegan a despedir a sus muertos también. Ahí está, por ejemplo, este templo o la belleza del Taj Mahal, o cuando se ignora incluso dónde estará el cuerpo de nuestros seres queridos, como las fosas comunes. En fin, por eso yo agradezco mucho al doctor Siller que nos haya llevado en este viaje a Punta Arenas, al cementerio Punta Arenas, Chile, en este cementerio Sarah Brown, porque nos deja pensando precisamente, sobre todo en esta pandemia, doctores Robert Jackson y Juan Antonio Siller, amable auditorio, en que hace rato estábamos platicando con unos amigos y nos dieron una cita en un asunto legal y nos dijeron, la cita para ustedes es el 20 de enero a las 10 de la mañana. Y uno de ellos contestó, ojalá que estemos vivos. Nunca como ahora, precisamente tenemos la incertidumbre de nuestra inmortalidad, como decía Jaime Sabines. Decía Jaime Sabines, nuestra inmortalidad se nos está acabando muy de repente. Entonces, yo le agradezco al doctor Siller una vez más porque eso tiene que ver incluso cuando poetas dicen, cuando vino mi madre de África, mi abuela de África traía un puño de tierra en sus manos, que incluso cuando mi madre americana traía otro puño de tierra y ahora en mi tierra yo quiero tener toda la tierra de ellas en mi sepulcro. Entonces todo esto es para poetas, para personas comunes y corrientes como yo, que estoy razonando precisamente sobre estas construcciones, doctor, y que indudablemente son a veces una manifestación del amor, del dolor, de todo el sentimiento que da el despedir a nuestros seres queridos y sobre todo recordarlos. Sí. Sí, es cierto, y recordar a los personajes históricos, artistas, ¿Sí? Intelectuales, los trabajadores, las confraternidades. Es decir, uno puede estar en esta ciudad, Punta Arenas, y conoce uno la actual, pero si uno quiere moverse en el tiempo y va uno a este cementerio, motiva a conocer a estos personajes, quiénes eran, por qué están ahí, las propias placas hablan muchas veces de ellos. Entonces, mucha de la historia de la ciudad y de sus personajes relevantes en todos los aspectos están ahí en este lugar tan simbólico. Con respecto a los comentarios de Robert, que agradezco, la Recoleta es uno de los cementerios más extraordinarios y está muy cerca de lo que se llama la Pequeña París. Fue una zona también de epidemias muy fuertes en esta zona. Y el de Nueva Orleans, lo recuerdo, ese se acompaña con música de jazz, es decir, como el patrimonio
material se incorpora, es decir, cómo el proceso funerario va con música, músicos tocando, y además de esta característica de enterrar sobre la superficie por el nivel freático, la música en la celebración, en particular en Nuevo Orleans, es extraordinario. Y yo quería comentarle nada más y preguntarle más bien a Robert Jackson. Tuve oportunidad, yo sé que él es de San Francisco, yo visité el cementerio de la Misión de San Francisco, el de la que está en la parte alta, pero tuve oportunidad en Oregon, más arriba de San Francisco, de visitar una serie de cementerios y uno en particular que está dedicado, al parecer, a los leñadores, se llama The Woodmans. Entonces, están los elementos funerarios son troncos de árboles hechos en piedra o tallados en piedra. Entonces, pude visitar y sacar algunas fotografías, las he extraviado, pero me llamó mucho la atención este cementerio tan importante que está arriba de San Francisco. Me recuerdo de otra historia que es muy interesante sobre el Panteón de San Fernando. Si no han tenido la oportunidad de visitar, vale mucho la pena. Que Miguel Miramón, que llegó a su fin a un lado de Maximiliano en la Cerro de la Campana en Querétaro, fue enterrado en el Panteón de San Fernando, a un lado de la iglesia de San Fernando. Eso fue en 1867. Y unos años después murió Benito Juárez y está enterrado también en un mausoleo muy elegante. Unos años después, la viuda de Miramón llegó y quitó el cuerpo del panteón y le llevó a la catedral del pueblo porque no quería dejar a su esposo pasar el resto de su eternidad cerquita al hombre que lo mandó matar. Esa es una de las pequeñas historias muy interesantes y verdaderas sobre el Panteón de San Fernando. Es un pequeño espacio, pero ahí están muchos mexicanos ilustres mediados del siglo XIX, como comenté anteriormente. Ahí se puede ver también la vida de la muerte de muchos niños que morían muy jóvenes, como un bosquejo de la vida en este momento en el tiempo. Bueno, eso es todo. Muy bien, pues tenemos unas participaciones del amable auditorio. Vanessa Cortés, los mausoleos siempre son muy llamativos. Qué bueno que ofrezcan esta información porque muchos no lo sabíamos. Fernanda Espino, buenas tardes. Esas placas son conservadas por el gobierno competente, por las asociaciones o por los familiares más cercanos a los mausoleos. Y luego, Ana María Romero, siempre presentan lugares que se antoja conocer. Ya me hice fan del programa. Saludos al señor Siller. Gracias por compartir su conocimiento. Mi pregunta, ¿en México tenemos algún panteón con esas características? Sí, son diferentes. Cada panteón tiene una característica diferente. Yo formo parte de una asociación de arquitectura de funeraria, y año con año hacemos una reunión en distintos lugares, visitamos los cementerios, panteones, y yo recuerdo en uno que me invitaron a Puebla, en una reunión que tuvimos en Puebla, tuvimos la oportunidad de publicar las ponencias de los trabajos que hicimos ahí, y yo propuse que hiciéramos una carta para la conservación y protección de los cementerios, y se acordó entre todo el grupo que estábamos en esa reunión, dimos distintos puntos de vista, y esa reunión se publicó la Carta de Puebla sobre los cementerios y su conservación. Y yo, mi ponencia en esa ocasión fue llamarles camposantos. Me gusta mucho ese término de camposanto, el lugar santo, y hablé un poco de patrimonio inmaterial y del patrimonio material. Me parece, y bueno, México tiene una inscripción de patrimonio inmaterial, el Día de Muertos, o sea, no solamente los mausoleos, sino las celebraciones, que es la tradición que las comunidades tienen año con año, particularmente la fiesta de muertos en la región lacustre de Michoacán, está considerada como patrimonio de la humanidad
esa celebración funeraria en el mundo. Entonces creo que los cementerios y la parte inmaterial, que en México la tradición es muy fuerte, porque se mezcla con la tradición mesoamericana y un sincretismo con la tradición ya católica, cristiana, que la vemos año con año en todos nuestros cementerios, en la gastronomía, en las celebraciones, como en Ocotepec, como en cada una de las casas se hacen caminos para los altares que se ponen en cada una de las casas. Entonces, México tiene una gran tradición de patrimonio tangible e intangible en ese sentido. Aquí vemos una tradición diferente materializada en estos mausoleos y una idea de su conservación, que es muy diferente, es decir, el concepto de la muerte para las sociedades europeas o migrantes europeos es muy diferente a la que tenemos en México, donde tenemos un antecedente indígena muy fuerte y una tradición de un sincretismo que se da en ambas, ¿no? Indudablemente. Muy bien, pues estas es todas las participaciones que tenemos. ¿Ya no quieren hacer algún otro apunte? Bueno, pues entonces de esta forma despedimos la transmisión, agradeciéndole a nuestro amable auditorio que nos haya sintonizado e invitándolos a que la próxima semana hagan lo mismo, porque tenemos una cita aquí en este mismo medio a la misma hora en la próxima semana. Muchas gracias y que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta la próxima. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.